Bueno, pues vamos a seguir con la clase que estábamos pendientes. El lunes pasado, el 11 de enero, hablamos sobre un resumen, llegamos hasta el capítulo 6, hablábamos de nuestra doctrina, hablábamos de que muchas sectas se han hecho famosas porque dicen la verdad, pero se salen de los límites de la interpretación, y entonces interpretando han dicho que Cristo viene, otros dicen que Cristo vino, y bueno, por eso se hacen las sectas, y las sectas más poderosas son las que tienen la palabra de Dios, porque también, tristemente, pues está revuelta con herejía, ¿verdad? La herejía es el mezclar las cosas buenas con malas. Si tú le das a un perro veneno, pues no se lo va a comer, pero si se lo metes entre la carne, entonces es cuando hace daño. Es lo mismo que pasan con las sectas, como los sabatistas, algunos testigos de Jehová, mormones, y muchas sectas que han sido extremistas y han hecho las cosas mal. Hablábamos también de que el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis significa revelación, que fue escrito al finales del primer siglo, y que esa revelación, Juan, el apóstol más joven, que es el único que quedaba en esa época, la había recibido en la isla de Patmos estando prisionero por la persecución. En el desarrollo del estudio hablábamos de que vamos a ver varias cosas, varios números 7, ¿verdad? 7 bienaventuranzas, 7 iglesias de Asia, 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes claves para la interpretación del centro de Apocalipsis, lo que es del versículo 11, el versículo 13, perdón, capítulo 11 al capítulo 13. También los 7 copas de la ira de Dios, los 7 juicios y las 7 cosas nuevas al final de Apocalipsis, cuando Dios va a hacer todas las cosas otra vez y va a empezar una vida nueva, completamente con cosas nuevas. El capítulo 1 hablábamos que es la presentación del Señor Jesucristo, no como siempre, como lo conocía Juan, sino como el Hijo, decía Juan, uno semejante al Hijo del Hombre, porque realmente era el Señor Jesucristo mismo, pero ahora había venido con una tremenda presencia, ¿verdad? Divina, ¿verdad? Ya estaba más desvelado, estaba revelado, lo que es estaba revelándose a Juan para que Juan presente esa revelación a nosotros. ¿A quién se la presenta? A la iglesia. La iglesia es la iglesia completa, no parte de la iglesia. La revelación de Apocalipsis es para toda la iglesia, por eso escogieron 7 iglesias. En la época había más iglesias, ¿verdad? Estaba la iglesia de Corinto, estaba la iglesia de Tesalónica, estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Antioquía, pero ninguna de ellas es mencionada en Apocalipsis. Se presenta hacia las 7 iglesias no porque sean para ellas en particular, sino porque el número 7 habla de complemento, habla de todo, habla de un todo, entonces no es para 7 iglesias, aunque es dirigida a las 7 iglesias, la salutación y la revelación, pero es para toda la iglesia, y estas 7 iglesias representan no nada más toda la iglesia en el sentido que es para la revelación para ella, sino que también representan todas las iglesias a través de todas las épocas. Esta revelación no hubiera podido entenderse en la época de Juan, pero ahora nosotros, viendo hacia atrás, podemos descubrir una época por cada iglesia en estos 2000 años que van de la iglesia, y que estamos nosotros en la 7ª, quiere decir ya estamos casi a la puerta de que Jesús venga. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Es falta de ética y es antibíblico poder decir nosotros nombres de lugares o fechas de cuándo va a pasar todas estas cosas. Nosotros tenemos que estar simplemente preparados para que en el momento que suceda nos vamos con Él. Podrá ser mañana, no lo creo. Creo que faltan más de 3 años y medio, pero también puede ser dentro de 30, 40 años. Así es de que lo único que tenemos que hacer es ver al libro del Apocalipsis como la revelación importante que nos va a nosotros a tener preparados para que el momento que suceda, nosotros irnos con Él. Características de Jesús en esta teofanía son características que tienen que ver con juicio, con santidad, que Él es divino, que Él es sabio, que Él todo lo ve, como cantamos ahorita, ¿verdad? Sus ojos de fuego, pies
como bronce, porque él viene caminando hacia esta situación para juzgar al mundo y para juzgar a los buenos y juzgar a los malos. A los buenos los va a salvar y a los malos, pues bueno, les va a dar su justo pago. De verdad, no es un pago enojado, sino es un pago consecuente de cómo ellos han actuado, ¿verdad? Se va a cumplir la palabra de Dios, la espada en su boca, y ahí se va a ver que Jesús es el que tiene las llaves al final de la muerte y del Hades. ¿Verdad? Qué bueno que los hermanos no tienen las llaves de la muerte y del Hades, si no ya nos hubieran mandado a varias veces a donde no nos toca. Pero bueno, el capítulo 1 es la presentación de Jesús, el capítulo 2 y 3 pues es cartas hacia las 7 iglesias que realmente nos revelan épocas a través de la iglesia y vemos cómo nuestra base, quien fundó la iglesia es Jesús y la fundó sobre sí mismo. Es como una roca donde no se hubiera podido construir una iglesia tan poderosa, tan grande, tan pesada, tan firme, con tantas rocas, ¿verdad? Tú y yo somos rocas, dice Pedro, somos piedras vivas puestas juntas para edificar una casa para el Señor. Y los primeros años de la iglesia los fundó el Señor Jesucristo. Vamos a decir que del 0 al 33 Jesucristo era la roca y era los inicios de la iglesia, ¿verdad? Si Jesús no hubiera venido, no hubiera iglesia. Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra ellas. Cuando el infierno empiece a tener poder, autoridad y a prevalecer sobre este mundo, es precisamente cuando la iglesia ya se haya ido. Por eso Tesalonicenses dice que lo detiene el espíritu y la novia, o hay algo que lo detiene, dice Tesalonicenses, y es ¿a quién? Al anticristo, no a un líder o a un presidente, no, ahorita hay muchos, pero al líder, aquel que va a desatar el diablo en persona y que va a empezar a actuar en esta tierra, no puede actuar, porque ahorita estamos nosotros como novia, ¿verdad? Y el novio no deja que a su novia la molesten, ¿verdad? A veces la novia se mete en broncas, pero ya es otra historia, ¿no? Entonces, a través de las primeras iglesias vemos que la iglesia apostólica es la primera iglesia. Aquella iglesia que representa el cuidado de los apóstoles, desarrollando la iglesia y empezando a crecer, a florecer aquella iglesia. Y la historia está iniciando en Hechos, ¿verdad? Y es más o menos del año 33 al año 100 lo que abarca en periodo histórico la iglesia de Éfeso. Nosotros podemos ver después que viene la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia que pues vimos que el nombre de Esmirna, ¿verdad? Y vimos tantas cosas que tienen que ver con persecución y en esa época fue cuando se desataron 10 persecuciones terribles, ¿verdad? A esa iglesia se le menciona que tendréis tribulación por 10 días y bueno, todo eso tiene que ver con la iglesia de Esmirna. Después viene la iglesia de Pérgamo, una iglesia que acepta el amparo de Roma y Constantino, no como religioso, sino como político, empieza a tener autoridad sobre la iglesia, aquella autoridad de los laicos, ¿verdad? Que es tan acusada, ¿verdad? De que no debe ser así en la iglesia, no debe tener autoridad la persona que no se dedica o que Dios no lo llamó a tener autoridad, ¿verdad? Después viene la iglesia de la de Tiatira, que es una iglesia ya gobernada por religiosos, pero ese religioso es el Papa. Entonces empieza a tener un decaimiento en su espiritualidad terrible y llega casi a ser una iglesia pues totalmente vendida a los placeres del mundo y gobernada por personas interesadas en lo material, ¿verdad? Y qué triste que esa época precisamente es la época más pesada de la Edad Media, del periodo llamado el oscurantismo. ¿Por qué? Pues por su ignorancia y por su terrible, al final, aquella persecución de los Nerones, de los Césares que ejercían sobre la iglesia quedó corta comparada con la de los papas que perseguían a los cristianos, a los judíos y a todos los que no creían, o hasta científicos, ¿verdad?, que no creían igual que ellos. Entonces los llamaban brujos y ya el que decía el clero, pues los mataban o los acusaban o les quitaban
pertenencias y bueno. Después viene la iglesia de Sardis, una iglesia que vio luz, ¿verdad? Que viene la reforma de Martín Lutero, dicen por ahí, hablando del día de hoy, que Martin King se puso Luther para poder entrar a la iglesia, a la bautista, y así poder estudiar el seminario. Pues no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero eso es lo que andan diciendo ahora. Pero bueno, Martín Lutero es un monje católico que él no quería separar la iglesia ni fundar una nueva iglesia protestante. Él lo que quería era reformar la iglesia, por eso se llama la iglesia de la Reforma, es la iglesia de Sardis. Después viene la iglesia de Filadelfia, una iglesia donde ya se empieza a extender, descubren América, o bueno, ya estaba descubierto, dicen, pero empieza a haber mucha relación con el continente americano. En Estados Unidos empieza a crecer lo que es el evangelio, y de Estados Unidos salen a todas partes del mundo como una iglesia misionera, la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Entonces viene la iglesia del 1900 a la fecha, ya es la iglesia de los últimos tiempos, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que ya sabe todo lo que tiene que saber una persona, pero que no lo hace. Entonces es muy triste porque pues cómo convences, cómo compartes a alguien que ya sabe todo, te va a decir ya lo sé. Es que tienes que aceptar a Cristo para ser salvo. Sí, ya lo sé, ya lo hice. Entonces tienes que vivir una vida de santidad. Dice, sí, yo sé que hay que vivir una vida de santidad, pero pues ahorita yo tengo mucha juventud, te dicen unos, o otros dicen, ya estoy muy viejo para eso. Entonces, no le hayas, ¿verdad? Siempre tiene un pretexto para no servir a Dios. Por eso estos 7 periodos bíblicos que están a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 son periodos que tienen que ver con profecía. Nunca lo hubiera entendido el apóstol Juan, ni siquiera una persona que viviera a la mitad de los 2000 años, ¿no? Era difícil para ellos sacar esa conclusión, pero nosotros pudimos hacer ese cuadro donde está la característica de la iglesia, la condición de ella, la causa por la que Dios en un momento dado le acusa de estar en esa condición o le felicita por estar en esa condición. La exhortación que se le hace y la promesa para cada uno, todos ellos tienen una promesa. Podemos nosotros ver a través del tiempo 3 periodos de 2000 años que van. Los primeros 2000 años desde que Adán y Eva estaban sobre la tierra, hasta el tiempo en que Israel recibió la ley. El tiempo de la ley fueron otros 2000 años, y el tiempo de que Jesús vino, ya empezó la gracia, hasta la fecha van otros 2000 años. Son 2 por 3, 6000 años, restarían 1000 años más. Dice la palabra de Dios en Pedro, que para Dios un año es como 1000 y 1000 como un año. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Hablando de un día como, hablando de 7 días como semana, en el 7º día es cuando Dios ordenó descansar. Entonces ahorita ya estamos en el día viernes final y se descansa el sábado. Nuestro sábado es Jesús. Jesús es quien va a gobernar durante 1000 años y nos va a dar descanso. A través de todas las épocas nunca el hombre ha tenido descanso. Dios siempre quiso mostrar cómo debía reinar. Nadie lo hizo, y por eso le preguntaban los discípulos, ¿vas a restaurar este reino a Jerusalén, o cuándo vas a venir a poner Jerusalén como capital de naciones y a reinar sobre nosotros? Y el Señor Jesús le dijo, a usted no nos importa cuándo voy a venir. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Y ahí es donde da otra vez la gran comisión, a pesar de que ya la había dado Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra vez el Señor nos revela en Hechos capítulo 2 o capítulo 1, versículo 8, nos revela: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan del Señor Jesús. No es que nosotros tomemos el mundo, que ganemos el reino, como andan predicando algunos, que tengamos prosperidad o que tengamos, no sé, tampoco que tengamos tribulación. Lo que el Señor Jesús quiere es que tengamos la oportunidad de que muchos, después Pedro sigue diciendo, no es que el Señor se esté tardando, sino que quiere que muchos se arrepientan y quiere darnos lugar a nosotros para ese trabajo, ¿verdad? Entonces, desde el inicio de la iglesia, Israel está ahí
no sea, a pesar de ser un pueblo tan atacado, todavía está ahí, porque el Señor tiene un plan con Israel y sabemos que el Señor está cuidando a Israel en el capítulo 12, que es el capítulo que cuando terminemos este resumen, si es que la próxima semana vamos a empezar, es un capítulo contundente donde está el rapto y a los 3 años y medio dice que vendrá una mujer vestida del sol, embarazada, y también un dragón escarlata, y allí se empiezan a ver los 7 personajes de los cuales les hablaba, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el capítulo 12. Capítulo 4 y 5 hablábamos que ese es un paréntesis de las cosas que están pasando en el cielo, y también comentábamos de que desde que Jesús, algo curioso es lo que pasó entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. ¿Qué pasó? Que la ley venía a terminar los 2000 años que había durado y iba a empezar una época de 2000 años también que se llama de la gracia, pero se traslaparon, porque Jesús empezó a predicar desde que fue bautizado que el que crea en él será salvo. Juan el Bautista realmente fue el primero que predicó y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, había la oportunidad de creer en Jesús y ser salvo, o también había la oportunidad de sacrificar un cordero en el templo y por la fe y el rito judío también ser salvo. O sea, la salvación siempre ha sido igual. No era porque sacrificaban, sino era por la fe. En ese tiempo de traslape, hubo un periodo de 3 años y medio, ¿verdad? ¿Por qué mencionamos esto? Porque cuando nosotros vamos al futuro, no tenemos tantos elementos, tenemos que revisar los del pasado, y nos damos cuenta que hay un tiempo pendiente de la ley. Cuando nosotros estudiamos las 70 semanas de Daniel, nos damos cuenta que ya pasaron 69. 70 semanas son 490 años, ya pasaron 483. Quedan pendientes 7 años de periodo de la ley. Ese periodo de la ley es una dispensación pasada, la ley, pero que hay algo pendiente todavía y no es con nosotros, es con Israel. Pero en los primeros 3 años y medio nosotros vamos a estar como iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha querido cuidar a su iglesia y por eso estamos así como nos ha cuidado 2000 años, nos va a cuidar en esos 3 años y medio, aunque estén pasando muchas cosas. Muchos tienen miedo y dicen, no, es que ellos dicen que en el rapto es a las 3 años y medio, entonces no, están mal, porque yo tengo mucho miedo, yo me quiero ir al principio. Bueno, pues muérase, ¿verdad? Si se quiere ir con el Señor, pero si está vivo, pues ahí vamos a ver. La revelación y el estudio de la palabra de Dios nos dice que en el cambio de dispensaciones hay cosas raras, hay diferentes cosas. Por ejemplo, aquellos apóstoles que eran apóstoles y no tenían el Espíritu Santo. ¿Durante cuántos años? 3 años y medio. En ese tiempo el Señor Jesucristo estaba salvando gente, a los que creían en Él, pero también el que sacrificaba cordero estaba bien. Jesucristo mismo participó de eso. ¿Durante cuánto? 3 años y medio. Entonces, a los 3 años iniciales de la semana, 3 años y medio, la iglesia va a estar finalizando este periodo de la gracia y ya debe haber empezado el periodo de la ley pendiente, pero se va a traslapar con el periodo que viene. ¿Cuál es el periodo próximo? El siguiente periodo o dispensación que viene es la dispensación de el milenio, donde el Señor Jesús va a reinar. Después de los 7 años establece un nuevo periodo. Acuérdate, 2, 2, 2 y 1. 2000 años antes de entre Adán y Eva y la ley, 2000 años de la ley, 2000 años de la gracia o la iglesia, el Espíritu Santo en la tierra, y 1000 años del Señor Jesucristo reinando sobre esta tierra. En el cambio, habrá 2 periodos de traslape de 3 años y medio donde van a suceder cosas tremendas. Es lo que se trata Apocalipsis y es lo que se trata los 7 sellos, que el séptimo desarrolla 7 trompetas y luego la séptima trompeta desarrolla 7 copas. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver que este periodo de 7 años
es un periodo muy, muy, muy especial, que se sale de toda interpretación, de toda, van a suceder cosas que no normalmente no suceden. El experto en sacar las cosas de normalidad, pues es el Señor. El Señor Jesús hace señales, hace milagros. ¿Y qué quiere decir un milagro? Un milagro quiere decir que sacas todas las cosas de las leyes físicas y normales para hacer las cosas que Dios quiere. Ahí el único que sale sobre toda ley es Dios, ¿no? Entonces, por eso es Dios, porque Él gobierna todo eso. Entonces, en la cronología de Apocalipsis no vamos a encontrar una secuencia lógica, vamos a tener que estar dependiendo del Espíritu Santo para poder saber qué sigue, qué tiene que ver con cronología y qué tiene que ver con un paréntesis, con comentarios que tienen que ver con otros tiempos. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis hace muy difícil que cualquiera lo entienda. Eso es lo que el estilo de literatura, pues es algo que no es fácil, ¿verdad? Entonces, vemos que en el capítulo 4 y 5 hay un paréntesis, y luego viene el capítulo 6. El paréntesis que hay entre el 4 y el 5 es cuando Juan empieza a hablar del trono de Dios, empieza a hablar de lo que sucede en el trono de Dios y de las cosas, toda la simbología que hay ahí, que ya estudiamos también, que tiene que ver con lo que viene, con lo que va a pasar, con que Dios va a cuidar a su templo, a los justos, a su iglesia, el templo va a haber un cambio en el templo y todo eso tiene que ver con situaciones que están pasando en el City Hall del cielo, ¿verdad? O sea, en el juzgado del cielo, donde está el trono de Dios y empiezan si fuera en la tierra, empezaran los medios a juntarse, empezaran todos ahí y el escándalo y se pone la cosa terrible, pero como es en el cielo, empiezan a haber tronos, empieza a haber un arco iris, empieza a brillar el fuego de la justicia de Dios y todo eso sucede en esos 4 y 5 capítulos. Pero si nosotros queremos ser cronológicos para poder entender cómo van sucediéndose las cosas, primero, capítulo 1, el Señor revela su presencia a Juan, año 100. Después el Señor Jesús muestra 7 periodos de la iglesia que abarcan 2000 años. Después brincamos del 4 y el 5 porque es un paréntesis hasta el 6. Y entonces cuando termine el periodo de la séptima iglesia se sueltan los sellos. ¿Qué son los sellos? En el juzgado de Dios se lleva un libro que es un rollo en realidad, ¿verdad? Es un libro que está sellado, tiene 7 sellos. Cada vez que se suelta un sello pasa un acontecimiento terrible y eso pues no podemos nosotros entender el 4 y el 5 en cronología. Brincamos hacia el 6 y empieza a hablar sobre 4 primeros sellos, ¿verdad? Los sellos son 7 en realidad. Acuérdense que el séptimo suelta las 7 trompetas y la séptima trompeta suelta los 7 copas. Entonces, lo que quiere decir es que los hechos relatados no son acontecimientos que van en orden. En la revelación tú no lo vas a encontrar. Esta gráfica lo sacamos, ¿verdad? Pero en realidad, como está contado, es muy difícil de sacarlo así porque de repente se regresa, de repente cuenta otra cosa que va a pasar en el futuro o que ya pasó, pero se regresa a dar otro detalle de lo que pasó. Y entonces, básicamente nosotros hacemos el diagrama a la luz de toda la revelación y vemos que el rapto viene entre el 5º y el 6º sello. Ahí se sucede lo que es el rapto, después del 4º, lógicamente puede ser durante el 5º o puede ser al final del 5º. Después viene los últimos 2 sellos y como les decía, el séptimo sello suelta 7 trompetas. La séptima trompeta suelta 7 copas, que son las plagas o la ira de Dios. Entonces, empieza la revelación, capítulo 6, contando que va a haber un líder primero, como el primer sello. Los primeros 4 sellos tienen que ver con un caballo cada uno, ¿verdad? Después de los 4 sellos, viene el tiempo del 5º sello y el rapto puede suceder en cualquier momento después de los primeros 4 sellos. Entonces, ¿qué son los primeros 4 sellos? Pues son 4 caballos. Uno es blanco, otro es rojo, otro es negro y otro es amarillo
un gran líder, caballo blanco, símbolo de líder, uno que desatará guerra, un evento que vendrá y traerá hambre, y después todos estos eventos obviamente van a provocar una gran mortandad por plagas, por epidemias, por hambre, y obviamente los colores pues tienen que ver mucho con el tipo de evento que estamos hablando, ¿no? Hay dos periodos de 3 años y medio y hablamos. El primero se llama tribulación y al segundo vamos a llamarle gran tribulación para poder definir cuál es cuál, ¿no? Muchos le llaman tribulación a los 7 años, pues está bien, es correcto también, pero en realidad para poderlos diferenciar podemos decir que la tribulación es los primeros 3 años y medio y la gran tribulación es los segundos 3 años y medio. Entonces la iglesia, como con la novia y todo, puede pasar por la tribulación, pero no va a pasar por la gran tribulación el que sea novia, ¿no? El rapto no es para todos, por eso decimos que el rapto es galardón. Muchos dicen, no, es que yo soy salvo, ¿por qué no voy a ser raptado? Bueno, lo que pasa es que el galardón no es para todos, el galardón es un premio, y el premio se da según hayas trabajado para el Señor. Obviamente tiene mucho que ver el corazón. Está la parábola de las 10 vírgenes, como una parábola que nos habla mucho de eso, muy fácil, y podemos entender que todas las vírgenes tenían lámparas encendidas. Podemos decir que toda la iglesia es salva, si no, no sería parte de la iglesia esa persona, pero no todas tenían en la intimidad aceite en la vasija. Se ven encendidas las luces, pero unos no van a durar. ¿Me explico? Eso no se ve, la vasija que acá debería tener, y por eso las vírgenes no decían que estaba apagada su lámpara. Las insensatas decían, no tenemos nosotros aceite suficiente, si se tarda, entonces danos de tu aceite. Y dicen, no, ellas no, ustedes tienen que comprar el de ustedes. Esto es personal. Y entonces el problema no era que estaban apagadas, el problema era que no tenían suficiente. Eso se llama galardón. La salvación es gratis, no tenemos que hacer nada para tenerla, pero para ser espirituales, para buscar a Dios, para trabajar para Dios, sí necesitamos esforzarnos, y solamente el que lo haga será novia, y el que dice quién es novia y quién no es, obviamente pues es el Señor, ¿no? Nosotros no. Por eso el rapto es galardón y no salvación. No debemos de confundir, pero sí sabemos que el Señor no nos puso para ira. Dios quiere que todos se vayan, sin embargo parece que no va a ser así. El primer sello del cabello blanco habla de un líder político que va a tener mucha popularidad, al mismo tiempo van a estarse formando ecumenismo, ¿verdad? Ya lo estamos viendo nosotros, como muchos cristianos que dicen que solo Cristo salva, son bastante criticados por recitar ese versículo de la Biblia, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente Jesús, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y son versículos claros que la Biblia dice, pero por citarlos nosotros somos intolerantes con los musulmanes o con los hindús o con otro tipo de creencias, y entonces nosotros estamos mal. Están viéndonos como gente que fuera racista, como segregadores. Nosotros amamos a todas las razas, nosotros no hacemos acepción de personas, pero la verdad es que solamente Jesús salva, ¿verdad? Y al decir nosotros eso, dicen ellos que estamos mandando al infierno a un montón de gente, pero nosotros no mandamos al infierno a nadie. Nosotros predicamos la verdad, y el que la quiera creer, pues que la crea, y el que no, no. Pero lo que estoy diciéndote con esto es que va a haber un espíritu de ecumenismo muy fuerte que va a acusar a la iglesia casi de estar cometiendo actos ilegales por hacer acepción de personas. Entonces prepárese para que Dios nos ayude y nos dé gracia para no caer en la cárcel pronto y ni nunca, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, porque ya ahorita hay persecución en otras partes del mundo y ya muchos hermanos nuestros están sufriendo por ese espíritu de ecumenismo que hay, que lo que te dice el ecumenismo es que todo Dios está en todos lados, todas las creencias nos llevan a Dios y no tenemos por qué nosotros hacer menos a otros, y eso es un problema, ¿verdad? Eso va a traer obviamente mártires. Los mártires, dice que en este capítulo dice que veían
a los espíritus de los que habían sufrido el martirio que estaban debajo del altar. Acuérdate que cuando Moisés sacrificaba una víctima, ¿verdad? Hacía un sacrificio, el cuerpo de esa víctima estaba tirado en el altar mientras era preparado para subirlo a quemar, ¿verdad? Pero así hay muchas víctimas que han sufrido, y el martirio habla de personas que han muerto por Jesús, y ellos van a estar siendo consolados en el cielo, diciendo, va a haber justicia para ti, pero hasta que todos los mártires se junten. Quiere decir que en este capítulo, todos los mártires que han sufrido desde la época de Esmirna, o desde que Esteban fue sacrificado, que fue el primer mártir, van a estar recibiendo esas vestiduras blancas para esperar el momento en que van a ser consolados, ¿verdad? Mientras va a haber terremotos, van a suceder muchas cosas. El mismo momento de Apocalipsis 12, también Apocalipsis 9, menciona estrellas cayendo sobre la tierra, y es el momento que también está mencionando aquí este capítulo 6. El momento cuando el arcángel Miguel y sus ángeles echan fuera a Satanás, ¿verdad? Entonces, empezando con el capítulo 7, el capítulo 7 empieza con un paréntesis que tiene dos cosas: los 144,000 sellados y una multitud con vestiduras blancas que va a estar en el cielo. Estos 144,000 sellados son judíos que van a ser convertidos, van a creer en Jesús, van a ser salvos. Y ellos van a encargarse de evangelizar sobre todo a judíos, ¿verdad? Al hablarnos de 4 ángeles, este capítulo 7, que detenían los 4 vientos de la tierra, está hablando no que esos ángeles iban a destruir. La verdad es que esos ángeles ya están ahorita protegiendo. El hombre ha hecho de la tierra que Dios le dio un desorden desde que metió el pecado, empezó la muerte. No sé si recuerdan que le dijo el Señor Jesús Dios le dijo a Adán, la tierra va a producir espinas y cardos, y ahora la vas a trabajar más duro. Una tierra que era bonita, era hermosa, me imagino que le echabas un maíz y al rato ya salía, para las 3 de la tarde ya puedes comer elote, no sé, pero algo que era hermoso y fértil, lo echó a perder. Después con Noé dice que las aguas de los cielos se cayeron y se inundó la tierra. ¿Cuáles eran esas aguas de los cielos? Ahorita están asustados los científicos por el calentamiento global, porque la capa de ozono se ha perdido. Pero la capa de ozono era una capa de oxígeno 3, ozono esa es la fórmula de O3, del ozono. Y esa capa que protege a la Tierra se está perdiendo. Hay un hoyo en la capa de ozono desde hace tiempo y cada vez está peor. Entonces, pero antes no era así. Dice la Biblia que antes no llovía, antes del diluvio había una capa no de ozono, sino de agua. La Tierra estaba bien protegida. La gente duraba casi 1000 años de vida. Pero nosotros hemos echado a perder la Tierra por el pecado y los juicios que Dios ha traído. Ha cambiado las dispensaciones y ahora cada vez la tierra está peor. Dice, la tierra se está tambaleando como un borracho, va a temblar la tierra, tiembla. Y esos ángeles ahorita, digo, si fuera por lo que el hombre ha hecho, ya nos la hubiéramos echado. Pero Dios todavía está cuidando lo que Dios hizo para que se cumplan los tiempos. Y habla de ángeles que son buenos y que están protegiendo no solo la naturaleza, pero están protegiendo las naciones para que pueda haber gobiernos. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y que le dijo, tú eras como un árbol donde los pájaros hacían sus nidos y donde todos los animales venían y se echaban? O sea, un reino floreciente era un tipo del reino de los árboles. Y al decir detenían, podemos entender que protegían la tierra, el mar y los árboles como símbolos de naciones y poderes de gobiernos humanos. También la naturaleza, pero está hablando de esos poderes humanos. Acuérdense que la profecía a veces es doble. Al decir detenían,
Está hablando de que protegían. Y cuando sueltan los vientos, simplemente va a suceder un caos. Pero no porque Dios mandó un juicio todavía. Todavía no. Los primeros sellos, los sellos no son juicios de Dios, los sellos son consecuencias de lo que el hombre ha hecho. ¿No? Si tú dejas el garage abierto con el carro prendido, pues la consecuencia es que se va a llenar de humo tu casa, ¿verdad? Y se van a morir. Pues el carro es poco para lo que ha hecho el hombre con toda la tierra, y nada más la misericordia de Dios es lo que los tiene así. Los sellos, de una vez chequen esto, los sellos son consecuencias del proceder humano. No son juicios de Dios. Las trompetas, cuando salte la primera trompeta te vas a dar cuenta que son demonios. Es el diablo atormentando a todos los que puede. Impíos, iglesia y de todo. El diablo odia a la humanidad, porque la humanidad es redimida por Jesús, es creación de Dios y pues nos tiene un odio terrible. No nada más a los cristianos, sino a todos. Y las copas, eso sí, las copas ya son palabras mayores. Los sellos es lo que el hombre merece por lo que hizo. Las trompetas es el diablo suelto y haciendo de las suyas. Pero cuando suelta las copas son el inevitable y terrible, la inevitable y terrible ira de Dios en persona. Dios mismo, dice Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis al que pisoteare la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios, y la tuviere por inmunda? La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra de Dios dice que Dios no es irales, ¿cómo se dice? Wrathless. O sea, no es sin ira. La ira de Dios sí está, pero Dios es lento para la ira. O sea, Dios no se está enojando como todos ahí que tienen ahí la mecha muy corta y se enojan por todo, nomás, ¡ay, quítate, me tocaste! No, Dios te aguanta, Dios te pasa, Dios te ayuda, Dios te bendice y vuelve a aguantarte y a bendecirte. Pero va a llegar un momento en que los que negaron a Jesús, por eso dice, el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y la tuviere por inmunda. Aquellos que realmente no les importa Jesús, negaron a Jesús. Sobre ellos va a venir la ira de Dios. Obviamente ahí en ese momento la iglesia no va a estar. Y si está, como la iglesia que se quedó, la iglesia carnal, pues va a tener toda la protección de Dios. Y muchos van a ser decapitados, ¿verdad? Pero eso es la protección de Dios. Porque lo malo es que te fueras al infierno, ¿verdad? Acuérdense que Pablo dijo, con todo su amor y su misericordia, dijo, al tal entreguémoslo a Satanás para que su alma sea salva. ¿Verdad? Qué amor de Pablo tan grande de poder entregar a alguien a Satanás para que su alma sea salva. Pero eso es lo que, la ira de Dios es terrible. Y si está una consecuencia, tú puedes pedir ayuda. O si está el diablo molestando, tú puedes reprender y pedir ayuda al Señor también. Pero si Dios te está en contra tuya, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a orar? Pero dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si es Dios el que te está atormentando, ¿a quién le vas a...? O sea, no hay nadie. Ya estás mal, pero gracias a Dios que eso no es para la iglesia, ¿no? Entonces, más adelante, cuando en el momento de las copas, de la ira, en el momento de las trompetas, es el 16, capítulo 16, vamos a ver unos ángeles que están atados, pero esos no son ángeles que están parados deteniendo los vientos, sino son otros 4 ángeles que están atados para que a su tiempo maten a la tercera parte de la tierra. Ellos lo van a matar, no lo que sueltan, sino ellos mismos. Y estos sí son ángeles, y son ángeles caídos, son principados demoníacos
que nosotros podemos estar seguros que Dios los tiene atados y que no van a pasar nada. Todavía ángeles buenos también, aparte de esos atados, ángeles buenos están protegiendo. Entonces viene otro ángel mensajero de Dios, que viene del oriente, que simboliza que viene del trono de Dios, y tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles, detengan el juicio para sellar. En el capítulo 7 viene ese ángel y le dice a los 4 que están deteniendo los 4 vientos, le dice, detengan el juicio y no hagan daño todavía a la tierra para poder sellar a los 144,000 que van a estar aquí y que no me los vayan a tronar las consecuencias de la humanidad, sino que van a seguir siendo protegidos. Por eso es que viene el sello de Dios y los sella para que no sean dañados ellos. ¿Tony? Perdón por la interrupción. Los 144 elegidos, Ajá. ellos están elegidos para esa época, ¿verdad? Ajá, para ese momento, sí. Solamente para eso. Para evangelizar en ese momento, en esos años. Pensé por un momento que pues, se quedaron atrás por falta de trabajar con Dios o vivir por Dios. No, ellos están, lo que pasa es que ellos son judíos y son como un ejército de élite de Dios. ¿Me explico? Entonces ellos vienen, son sellados, y estos judíos salvos antes de la gran tribulación, a lo mejor ahorita ya están siendo salvos muchos, porque es antes puede ser desde ya, que ahorita haya judíos convirtiéndose, hay muchos judíos mesiánicos, y no me refiero a esos hermanitos que dicen, yo me apellido tal, yo tengo sangre judía, yo voy a judaizar. No, esos no son judíos mesiánicos, esos son gente muy chiflada que está en la iglesia buscando novedades. Pero los judíos realmente mesiánicos son aquellos judíos de sangre que se convierten al Señor, no porque esos judíos que se dicen cristianos mesiánicos salen con que ahora ya no se van a reunir el domingo, que ya no van a comer carne de puerco, y lo peor es que ya no dicen Jesús, ya dicen Yeshua, y empiezan casi a negar al Señor Jesús. Eso es una tontería. La iglesia nunca va a salir para judaizar. Ese problema ya lo arregló desde Hechos capítulo 15. Lo que tiene es el judío que salir para la iglesia, para evangelizar. Carlitos. Si se convierte en judío ahorita, hay posibilidad de que pueda hablar sobre lo que él vivió, o sea, ya después que se haya convertido. Sí, cómo no. Son una bendición cuando se convierten. Hay gente que tiene testimonios muy bonitos. Y judíos que se convierten son una bendición porque también se saben la Biblia, intelectualmente tienen la Biblia. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, esa intelectual lo usa el Espíritu para bendición. ¿No peligra su vida? O sea, por ejemplo, de que ya están, de que como fue judío, esté quebrando una regla de los judíos o algo. No, los judíos no son zetas. O sea, no matan al que se sale. No son Mara Salvatrucha ni nada de eso. No, los judíos simplemente sí lo que pasa no es que peligren, sino que sufren mucho. Por ejemplo, un judío que vive en Israel es un lugar cosmopolita, o sea, hay gente de todo el mundo. Entonces, imagínate un judío que se convierte al evangelio, pues ya no tiene chamba. Ahí los que dan chamba son los judíos. Entonces prefieren darle chamba a un judío, a un árabe, a un mexicano, a cualquier impío para ellos, pero no a un traicionero. Antes creías lo mismo que yo y ahora ya te fuiste, ¿no, hombre? Y sufren mucho, eso sí sufren mucho, pero no son atacados para morirse. Más bien los que sí andan matando gente son los árabes. Los musulmanes extremistas, ¿verdad? Tampoco todos, pero sí. De los judíos sellados salen 2 testigos, así le llama la palabra de Dios, que ellos van a ser, en el capítulo 11, son parte de los que no estuvieron de acuerdo con la firma del pacto, son judíos que van a ser usados por el Señor para hacer grandes maravillas, grandes cosas, y el fruto del ministerio de estos 2 testigos seguramente se van a convertir muchos judíos que son parte de los 144,000. Imagínate un judío respetado por ellos, que sea un gran rabí, y que de repente salga con que Jesús es el Mesías. Pues muchos, cuando menos, ya van a recibir el mensaje, ¿no? Ahorita con las redes sociales y todo lo que hay de comunicaciones,
pues es bien fácil que todo mundo sepa que hay gente importante que dice que Jesús es el Mesías. Algunos otros que van a aferrarse a su religión judía, pues van a decir, estos se enloquecieron, ¿verdad? Y en su búsqueda de Dios, ellos van a ser salvos al conocer a Jesús. Los 144,000 hay que ver que son judíos, que habla de que todas las tribus van a estar representadas ahí y todas van a tener un número completo, pero 144,000, de una vez tenga en mente, no es un número literal. Es como el 7 iglesias. No es que sean para las 7 iglesias, son para toda la iglesia. 7 quiere decir todo. Ahora, 7 por 7, o más bien 12 por, ¿qué? 12 por 12, son 144. Entonces es la plenitud de todas las tribus, de cada tribu, 12 tribus por 12, son los 144,000 judíos, que no representan un número literal, sino es un número simbólico de la gran multitud de judíos que habrá de creer y serán los evangelistas al mundo durante la gran tribulación. O sea, esos judíos, gracias a Dios que yo no soy judío. ¿Verdad? Cuando no había estudiado mucho de eso, yo decía, yo quisiera quedarme y hablar de Jesús, no le hace que... Ya estudiando bien el asunto, ya vamos a tranquilizarnos, soy mexicano y soy cristiano, ¿verdad? Entonces, mejor nos vamos, no anden haciendo el héroe. Entre más rápido, mejor. El capítulo 7 explica que ya ha pasado la gran tribulación, acuérdate que son paréntesis. Entonces uno dice, ¿cómo que ya pasó la gran tribulación? Ya estamos en el capítulo 7, faltan 22. Pues, ¿de qué se tratan los que siguen? Perdón, hasta llegar al 22, ¿qué va a pasar? Haz de cuenta que vas a la mitad de la película, sabes que van por la hora, sabes que todavía falta mucho, y de repente ya parece que mataron al protagonista y dice, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar todavía? ¿Que me regrese mi dinero? O la mitad. Pero no, lo que pasa es que, acuérdate que hay un paréntesis, y explica, hablando de la gran tribulación, ha pasado, y vemos la gran multitud de los mártires que han vencido a la Trinidad diabólica. 16:13 también nos habla de eso y da a conocer o a entender el terrible periodo de prueba que será será un periodo terrible donde va a haber un matazón de gente, van a matar muchos cristianos, obviamente van a matar muchos impíos también. El diablo, como les digo, es suelto, está matando a todo mundo, odia a toda la humanidad. Pero allá en el cielo se les está dando al que va llegando de la martirización, inclusive personas carnales que se habían quedado y que cuando vieron que pasó lo que el pastor decía, pues se pusieron a orar y se pusieron a leer la Biblia y se arrepintieron, pues ya es tarde. Entonces esas personas van a ser enfrentadas a su fe. Y les van a decir, ponte la marca. No puedo porque soy cristiano. Pues niega a Cristo y ponte la marca. Pues no voy a negar a Cristo. Entonces los van a matar. Y los van a decapitar. Cuando bien les vaya, los decapitan sin tortura. Porque ahorita hay muchas cosas que están pasando terribles. Pero esas decapitaciones que hace el Estado Islámico en masa, por ser cristianos los decapita, pues parece que ya están siendo más normales, que ya la gente lo está viendo. Al principio era un escándalo y ahorita ya ni pasan noticias y ya ni las ponen a veces, porque ya cada rato lo mismo y lo mismo. Imagínate, en aquel entonces ya va a ser algo normal, ¿verdad? Eso va endureciendo el corazón del mundo, de la opinión pública, y ya no hacen tanto cuento. Sí, es que eran cristianos. Pues por eso hay que matarlos. ¿Quiénes son estos mártires? Obviamente son cristianos que se quedaron en el rapto, ordenaron sus vidas y ante Dios, pero enfrentaron la persecución del anticristo en Apocalipsis 12. Pero de eso está hablando en el capítulo 7. ¿Me explico? Que con sus testimonios de fe Jesús serán dignos de estar en el templo de Dios y de recibir de Él
toda la consolación prometida a los fieles. En ese momento, cuando te está pasando algo así, que a ti no te pase, pero cuando está pasando algo así, como que el Señor pone una anestesia, pone una convicción, pone algo. Pero el primer ejemplo que tenemos de Esteban, dice que estaba recibiendo pedradas y que todavía estaba hablando del Señor y lo seguían apedreando. Y yo creo que todavía no le pegaban uno duro que lo pusiera inconsciente. Y él estaba diciendo, veo en los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Imagínate, ¿ya qué te importa que te están pegando si tú estás viendo allá? Algo así te distrae de tal manera que hasta los sentidos, la mejor anestesia del mundo no lo hace. Hasta que ya de a tiro le dieron uno, ya se fue con el que estaba viendo, ¿verdad? Pero ¿qué vieron los que estaban en la tierra? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué vieron los que estaban apedreándolo? Sangre, derrota. Y muchos vieron el testimonio de Esteban, a pesar de que estaba recibiendo ese martirio, estaba hablando de Jesús y entonces se convirtieron. Mataban a uno y se convertían 10. Por eso los mártires son algo especial. Entre ellos va a haber millares de millares que habrán de conocer a Jesús durante el tiempo del ministerio de los 144,000 y muchos de ellos van a ser martirizados. Estos van a ser evangelistas judíos que van a saber mantener su fe en medio de la persecución del anticristo. Entonces, según el capítulo 12, versículo 17, ellos van a recibir con gozo. ¿Se acuerdan de Pablo que decía, no soy digno de llevar en mi cuerpo las marcas de Cristo, porque a él lo habían azotado, lo habían variado, lo habían apedreado, y él tenía ya marcas en el cuerpo que le quedaron como cicatrices, y muy lejos de quejarse y de, ay, pobrecito de mí, un curita. No, él andaba diciendo, estos son como trofeos, ¿verdad? Y se gloriaba de eso. Dice, no soy digno de llevar estas marcas, como que él era muy, pues también él había hecho eso y sabía que lo que siembras cosechas. Lo que pasa es que él lo cosechaba con gozo, porque así es. Si tú sembraste muy mal, tampoco te preocupes. Dios te va a ayudar para que estés contento cuando coseches. Pero de que va a doler y vas a cosechar, pues vas a cosechar, así es. La cosecha no se quita con la sangre de Cristo, eso es la ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para impíos, para cristianos y para los que cambiaron, ¿verdad? Como uno que me decía, pastor, es que yo en México tenía esposa e hijos, pero yo quiero casarme. Pues espérate, es que me convertí aparte. O sea, unos piensan que el río Bravo es la sangre de Cristo. O que la sangre de Cristo te borra la esposa, pero no es así. No, tan raro, ¿verdad? Pero no, lo que siembras cosechas y si tienes compromiso, pues ahí estás, hasta que la muerte los separe, ¿no? A pesar del cuadro tan aterrador que en la tierra estás viendo, de tanto martirio, de tanta gente sufriendo, de tantos muriendo, en el cielo hay una fiesta y hay una alabanza. ¿Por qué? Porque la realidad no es, las cosas no son como parecen. Así, ahora sí que las cosas no son como parecen. ¿Por qué? Porque en la tierra vemos una realidad sangrienta, horrible, fea, pero en el cielo estás llegando con el Rey de Reyes y te va a consolar, te va a vestir, te va a recibir, y por eso allá hay una alabanza. Fíjate bien qué raro. Aquí a lo mejor hay lloro, persecución, y allá en el cielo se pone la alabanza más bonita cuando martirizan a más gente. Porque llegaron, pues yo pensé que estos no iban a venir, pero mira, el hermano carnal, aquel que andaba en puro baile, aquí está, trae la cabeza así por un lado. ¿Ya llegó? No es cierto, ya va a estar, ya lo van a ver arreglado cuando llegue ya. Pero bueno, capítulo 8, del 7 son paréntesis de lo que pasa con las 144,000 y lo que pasa con las vestiduras, la multitud vestida de blanco, que son, ¿qué son? La multitud vestida de blanco, mártires, ¿verdad? Son mártires. Los 144,000, ¿qué son? Evangelistas en la tierra, judíos. Usted no es. Los testigos de Jehová no son. A menos de que sean judíos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero necesitan aceptar a Cristo como quiera.
Aparte, vienen las 7 trompetas. Cuando acaba el capítulo 7 con el paréntesis, el apóstol Juan continúa como si estuviera siguiendo con lo de los sellos. Hubo ese paréntesis, pero después sigue platicando lo que pasó después. Que vienen capítulo 8, viene las trompetas y viene el 7º sello. En el 7º sello, acuérdense que hay un silencio en los cielos. Este silencio refleja la gravedad de las cosas, de lo que vienen las trompetas, y de aquí las trompetas nos llevan otra vez, así como los sellos se fueron hasta ya pasado la gran tribulación, ¿verdad? Nos contó esa anécdota, ese paréntesis. Las trompetas así nos llevan hasta el final de todo, y luego vuelve a empezar con las copas. Pero no vuelve a empezar desde el principio, sino con las copas, ¿me explico? Entonces Juan ve los 7 ángeles que están de pie ante el trono de Dios. Cuando vas al trono de Dios tienes que postrarte, tienes que bajar la cabeza, pero eso habla de ángeles terribles, ángeles de una autoridad espectacular. Y a esos ángeles se le dan 7 trompetas. Estas 7 trompetas dan lugar con su sonido al misterio de los siglos, de los juicios divinos que han sido anunciados por los profetas. Siempre ha habido juicios, pero todos los juicios se van a juntar, y dice que el ángel tomó el incensario, dice Apocalipsis 8:5, y todavía encendido. El incensario eran las oraciones de los mártires, de todos los que habían sufrido, de todas hasta las oraciones que tú haces cuando te pagan mal, cuando tú eres inocente, cuando estás ahí en consolación y el Señor te escucha de todo lo que haces. Por eso es bueno orar. Por eso Dios dice, no tomes venganza por tu propia mano, sino haz oración. Y cuando tú haces oración, acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque va a llegar el momento que si esa persona se arrepiente, gloria a Dios. Pero si no se arrepiente, este es el momento cuando el incensario, lleno de las oraciones de los santos, dice que le va a echar fuego más, va a encender el fuego, va a avivar ese fuego, más terrible todavía, y lo va a aventar sobre la tierra. Eso es como inicio para lo que viene, como diciendo, ahora sí, vamos a soltar al diablo. Y se va a soltar, pero ahorita está atado. Ahorita no puede hacerte nada. El Espíritu Santo y la novia lo detienen. Está bien amarradito y tiene que aguantarse. Y si nos está escuchando, se muerde otra vez, pero no le des chance, porque entonces sí lo sueltas tú. Cuando tú le das lugar, ¿no? No es que el perro te iba a morder, pero le abres la puerta y te metes. Yo no entiendo una noticia nada más en Monterrey pasan esas cosas. Que estaba el circo Ataide ahí y luego alguien vio al tigre y le metió la mano. Iba a acariciar al tigre, imagínate. Todavía fuera un niño, ¿verdad? Pues no sabes, ¿verdad? No, el tigre te muerde. Pero un señor ahí, pues, ¿qué le pasa? A lo mejor un testigo creía que era el milenio y no le iba a hacer nada. Pero, ay, qué gente tan rara, ¿no? Pero así hay gente también cristiana, ¿verdad? El diablo no te hace nada como cristiano, pero tú le abres la puerta y pues ni modo, te va a morder y te va a doler. Y mejor no le muevas. Entonces, pero en este tiempo, todas las oraciones, todas las cosas, injusticias y todo, Dios va a cobrar ahí la factura. Y dice que lo arroja sobre la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso es nomás para anunciar lo que viene. Después del silencio viene esto y se empiezan a soltar las primeras trompetas. Los truenos, voces, relámpagos son expresiones de la variedad de tipos de juicios de Dios que derrama sobre los hombres. El 7º sello da lugar a las 7 trompetas. Y acuérdate que la 7ª trompeta va a dar lugar a las 7 copas. Los juicios encontrados representan 7 series de 3 sellos, trompetas y copas. ¿Ah? Es como una cascada que va agarrando cada vez más fuerza y va a caer sobre la tierra. Entonces, el capítulo 8 menciona, igual que como en el capítulo 6, al principio hay particular atención sobre los primeros 4 sellos, que son 4 ¿qué? Caballos. El capítulo 8 habla primero sobre 4 trompetas. Y después, las otras, ¿cuántas faltan? Si habla de 4, ¿cuántas faltan?
Otras 3, las últimas 3 son 3 ay. El ayayay que hablábamos, ¿no? Entonces el capítulo 8 menciona 4 trompetas y las 4 trompetas van a hacer daño sobre 1/3 de toda la creación física en la tierra y en el cielo. Los hombres fueron afectados por las consecuencias naturales de los juicios, pero esos juicios no fueron enviados directamente a los hombres, sino a la tierra. Las primeras 4 trompetas tienen que ver con el universo material, la primera con la tierra habitable, la segunda con el mar, y la tercera con las aguas dulces, y la cuarta con las constelaciones, los cuerpos celestes, los planetas, el sol, la luna, las estrellas. Entonces vemos la primera trompeta que trae fuego sobre la tierra, la tercera parte de la tierra, y quema toda hierba verde, y quema todas las cosechas, y todo eso va a ser terrible, ¿no? La segunda trompeta sobre 1/3 parte del mar y todo lo que en ellos hay, las naves y los peces y todo el ser viviente en el mar, pues ahí es muerto. La tercera trompeta es como un asteroide que se llama Ajenjo y que cae sobre las fuentes de las aguas. Y si cayera sobre los grandes lagos acá entre Canadá y Estados Unidos un asteroide que envenene esas aguas, pues sería fácil la tercera parte de las aguas dulces de la tierra. Por debajo de la tierra hay venenos que conectan y se haría muy difícil encontrar agua potable para esta área. Igual puede pasar en Europa. Hay lugares donde puede acontecer esto y la tercera parte de las aguas potable, o sea, aguas dulces, aguas que tomamos, pues volverse venenosa. Y la cuarta trompeta es algo que va a pasar en los cielos, señales. Y cuando pasa algo en los cielos, la tierra, hay terremotos, hay mareas altas, hay tsunamis, hay una bola de situaciones terribles que son como las plagas de Egipto. Y cuando viene lo interesante de esto es que hay una combinación ahí literal y simbólica donde dice, sobre todo donde dice que en la tercera trompeta, donde dice que su nombre es Ajenjo, habla de que habrá ángeles manipulando astros, meteoros, porque ahorita todo el mundo te da seguridad y dice, no, la NASA ya estudió el espacio y dicen que en quién sabe cuántos años no va a haber un asteroide. Pero a la hora que el Señor quiere, suelta los ángeles buenos y los ángeles negros, no es ningún grupo musical. Y esos ángeles van a empezar a mover astros y a mover cosas de tal manera que la NASA ningún pronóstico que haya hecho va a valer y todo va a quedar en caos y cualquier cosa puede pasar en ese momento, de manera que Dios dice que se burla de los sabios en su astucia, ¿no? Si han leído en la palabra de Dios que dice que Dios se burla de los sabios. Por eso es que muchos que se creen sabios andan diciendo, no hay Dios, lo que pasa es que esto es así, así. Y luego un descubrimiento diferente y resulta que confirma lo que la Biblia dice y quedan en vergüenza todos los sabios. Eso es normal. En varios pasajes del Antiguo Testamento, en Apocalipsis 9:1, cuando habla de estrellas, habla de ángeles también. El ángel, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Le dije al diablo, hablando como un ángel caído. Entonces, es muy normal que hable de ellos. Vienen repasando rapidito, ¿verdad? 7 sellos. El primer sello es un caballo blanco, Apocalipsis 6 del 1 al 2, es el anticristo, pero todavía no está como anticristo, sino es como un gran líder político, ¿no? Él va a firmar un pacto, ese pacto va a tener que ver con Jerusalén y con el templo de Jerusalén, va a permitirle construir el templo a los judíos. Después el segundo sello o segundo jinete es un caballo rojo donde habla de que se van a desatar grandes guerras en la tierra, va a quitar la paz de la tierra y va a hacer que se maten unos a otros, ¿no? Después viene el tercer sello, estoy regresándome y estoy haciendo un análisis desde Apocalipsis 6, ¿verdad? Produce hambre, peste mundial, el tercer caballo, el cuarto caballo es el caballo de la muerte, el amarillo, dice que trae el Hades,
le sigue el Hades. ¿Por qué? Porque los impíos que se mueren, ¿a dónde van? Al Hades. Ese caballo no va a hacer daño a la iglesia, no va a hacer daño a los salvos, porque no puede echar a su mochila, que se llama el infierno, a esa gente. Entonces ese caballo amarillo dice, acuérdense que en ese proceso, en ese momento de los 4 sellos, dice, pero no dañes el aceite ni el vino, no dañes a los que tienen el espíritu y el gozo de la salvación. Entonces la iglesia va a ser cuidada en medio de esos 4 sellos. Después el Señor sella en el 5.º sello aquella gran multitud, viene la Inquisición mundial, el anticristo empieza a perseguir y a pedir adoración. En ese momento, en cualquier momento va a ser el rapto, ¿verdad? Pero en ese también 5.º sello, antes de que se suelte eso, son sellados 144,000 para empezar a evangelizar, ¿no? El 6.º sello y el terremoto, viene, el sol se oscurece de negro, a ese momento ya nada que diga la NASA puede garantizar nada. La luna se convierte en sangre, dicen que no va a haber otro eclipse lunar de sangre hasta quién sabe cuándo, pero la Biblia dice que va a ser cuando Dios quiera. Y entonces las estrellas caen del cielo, las islas y los montes son removidos. Desde el capítulo 6, cuando dice que las estrellas caen del cielo, ya está hablando del mismo evento del capítulo 12, que es cuando Miguel y sus ángeles avientan a Satanás a la tierra. Entonces por eso tenemos que analizar qué está hablando de qué está hablando en cada acontecimiento, porque está brincándose impresionantemente de un lado a otro. Todos, incluyendo poderosos y ricos, tratarán de esconderse de la ira de Dios y del Cordero. Hablando de la ira de Dios ya está al final de las copas. Y dice que no encontrarán la muerte. Capítulo 7, hay un paréntesis, 144,000, multitud vestida de blanco. Después viene el 7.º sello. Y el 7.º sello hay truenos, voces, relámpagos, porque van a anunciar que vienen las 7 trompetas. Las 7 trompetas, la primera trompeta, granizo, fuego mezclado con sangre, quema toda la tierra. Segunda trompeta, ya lo acabamos de ver ahorita, como la montaña de fuego que cae sobre el mar, que se llama, viene y amarga el mar y mata la tercera parte del mar, se convierte en sangre, dice, morirá la tercera parte de los seres vivientes del mar y una tercera parte de las naves también va a ser destruida. Después viene la tercera trompeta, habíamos llegado hasta la cuarta. La tercera, ¿qué es? Aquel meteorito que se llama Ajenjo, ¿te acuerdas? Viene una gran estrella como una antorcha, dice, la tercera parte de los ríos y fuentes de agua se convierten en amargas, o sea, venenosas, muchos morirán a causa de que van a tomar de esas aguas. La cuarta trompeta, eso está en la luna, el sol, las estrellas, dice que son heridas, no habrá luz en la tercera parte del día y asimismo en la tercera parte de la noche. Entonces va a estar terrible. Capítulo 9, vamos llegando, nos faltan 3 trompetas, ¿verdad? Vimos 4 trompetas, nos faltan 3, y son los 3 que son los juicios de las 3 siguientes trompetas. Las langostas es la 5ª trompeta, la 6ª es la caballería que mata 4 ángeles. Después viene un paréntesis del librito que se come el profeta, también el paréntesis de los 2 testigos. ¿Por qué paréntesis? Porque empieza a hablar desde antes de la tribulación. Se supone que ya estábamos en las trompetas, pero los testigos son antes del rapto, los 2 testigos. En el momento del rapto es en el momento que también se van los 2 testigos, casi simultáneo. Puede ser antes, puede ser después, pero es en el mismo tiempo. Entonces, después de ese paréntesis ya viene la 7ª trompeta que va a dar lugar ¿a qué? A las 7 copas, ¿no? ¿Los tengo bien dormidos o no? ¿Sí está más o menos claro? Es repaso, ¿verdad? Por eso voy bien rápido. Supone que ya íbamos a empezar el capítulo 12, pero bueno, la 5ª trompeta tiene como objetivo presentar el juicio de Dios sobre el reino del anticristo. Al inicio de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, es decir,
durante la gran tribulación. Iniciando los 3 años y medio más terribles de la gran tribulación, empieza la quinta trompeta al mismo tiempo que el ay es anunciado, el primer ay. Entonces, de la misma manera que la cuarta trompeta fue un juicio sobre la naturaleza física, las primeras 4 trompetas, ahora viene sobre los hombres la quinta trompeta y es un juicio sobre todos los hombres, ¿verdad? Ya no sobre la naturaleza. Como en Egipto, que cuando las langostas fueron enviadas para devorar toda hoja y toda hierba verde y el alimento natural era, los insectos se lo quitaron a los egipcios, ¿verdad? Pues sufrieron, pero indirectamente, porque se quedaron sin alimento. Pero estas langostas que se menciona en este juicio, ellos iban a venir sobre los hombres y van a alimentarse de alguna manera del sufrimiento de los hombres, no los van a dejar morir, van a querer que estén vivos, pero van a querer que estén sufriendo. Va a ser terrible. Y dice que el sufrimiento de ellos va a hacer que busque la muerte, pero no la van a poder encontrar. Y Dios va a decretar en ese momento que el enemigo, que es el ángel de la muerte, no va a poder dañarlos. Entonces no se van a morir. ¿Usted entiende cómo va a ser eso? Pues yo no entiendo, pero va a ser horrible. Ni siquiera morir se puede, no se pueden suicidar. ¿Cómo podemos saber que los acontecimientos mencionados corresponden a la gran tribulación? Porque es el mismo que cuando el mandato viene de que sellen la frente en el capítulo 7, tiene que ver con cuando dice no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos la frente de los siervos de nuestro Dios. Eso es antes del rapto. El ángel estaba haciendo referencia a los 144,000 judíos evangelistas que van a ser preparados para ejercer su ministerio en el mundo durante los últimos 3 años y medio. O sea, allá arriba va a estar las bodas del Cordero y los 144,000 van a estar aquí evangelizando. Entonces ellos no van a las bodas, ellos son judíos. La estrella que cayó del cielo es Satanás y es la misma que habla en el capítulo 7, 9, ahora está hablando en el capítulo 9, pero en el 12 del 3 y 4 va a volver a hablar cuando dice que Miguel y sus ángeles los van a echar a la tierra. ¿Está bien o están revueltos? Bueno, entonces ahí se confirma que el Apocalipsis es una revelación que va brincando de anécdotas, ¿verdad? Pero pues, no se puede sacar, ¿verdad? La cronología. Si usted se pone a estudiar, pues tampoco es fácil, hay que estudiar. Satanás es la estrella caída. Una de las cosas en Apocalipsis que tienes que ver es, siempre que cae una estrella o un ángel, es malo. Siempre que desciende, es bueno. Dice, descendió un ángel con las llaves del abismo. Es un ángel de Dios. Cayó del cielo. Ese es un ángel caído, obviamente. Malo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese ángel que cayó es Satanás. Y cayó no nada más llegó hasta el reino del anticristo, que está sobre la superficie de la tierra, sino que se fue hasta el mismo infierno, que está en el centro de la tierra. Y abrió, traía las llaves, abrió para que ángeles caídos terribles que fueron guardados ahí desde antes, desde el tiempo del diluvio, saliesen del abismo y ellos hiciesen daño a los que tuvieran, fíjate bien a quién, a los que tengan la marca de la bestia, a los que tengan el 666, van a dañar. O sea que mientras el Señor, fíjate bien cómo está el panorama, es más o menos los 3 años y medio, el Señor salvó a la novia, pero la iglesia carnal se quedó como la mujer en el desierto que va a ser protegida por Dios. Y dice que en ese momento, en el mismo momento que Satanás cae, antes de meterse en el anticristo, Satanás no puede estar en varias partes al mismo tiempo, va, abre el abismo, viene y se encarga del anticristo para poderlo manipular y se mete en el líder político que antes era todo un héroe y ahora se va a convertir en el diablo mismo.
porque el diablo se mete en él, pero en ese momento ya había soltado en el infierno, en la cárcel que había en el infierno, había soltado demonios terribles que van a venir a afectar, ¿sabes a quién? No a la iglesia. Dice que a los que tenían la marca. Quiere decir que el anticristo va a andar diciéndole a la gente impía, que son sus colaboradores, vamos a perseguir a la iglesia. Y los otros van a estar enfermos porque van a estar siendo atormentados. O sea, Satanás no sabe ni para quién trabaja. Satanás odia de tal manera que se ciega. Si pudiera él ponerse de acuerdo con el anticristo, pero no, Satanás los odia a todos. Entonces, no va a permitir, o sea, de alguna manera ellos solos, como cuando Dios le decía al pueblo de Israel, ustedes alábenme y gócense, yo me encargo del enemigo. Y ellos se mataban unos a otros. Dice que en ese momento la iglesia va a estar siendo guardada por Dios, pero Dios no va a hacer nada. Ellos se van a confundir, el enemigo va a venir en contra de los que están obedeciendo las órdenes del anticristo, de tal manera que no va a poder cumplir con la persecución de la iglesia como quisiera. Entonces es una manera de proteger a la iglesia, la misma confusión de ellos, porque Dios confunde para lograr sus propósitos, si no pregúntale a los de la Torre de Babel, y así fue. Entonces, esto habla de que los primeros 6 meses o 5 meses y pico de la gran tribulación, de los últimos 3 años y medio terribles, es cuando sucede todo esto de las langostas que vienen sobre los hombres, que atacan y que no dejan que al anticristo pueda perseguir cómodamente a la iglesia, porque también van a estar todos enfermos, ¿no? Establece su reino, se inician las leyes de persecución en el primer mes. Vamos a decir que el diablo viene, suelta, y viene y se mete en el anticristo, ya lo empieza a manipular. Un reino grande como el anticristo va a tener, casi global, no global, pero casi global, porque acuérdate que Rusia y China no van a estar de acuerdo. Entonces, o el área de Gog y Magog, vamos a decir así, porque si no es Rusia y China, pues los que estén ahí en ese momento. Y luego viene y dice Apocalipsis 12:6 que estas langostas van a estar atormentando, dice el capítulo 9, más bien, a los hombres ¿por cuántos meses? 5. Es un mes más o menos que ocupa el anticristo ahí para empezar a acomodarse, y luego otros 5, o sea, 6 meses para que la iglesia sea cuidada y llevada al desierto y no le haga nada a Satanás, ¿verdad? Entonces quedan 3 años terribles después de los primeros 6 meses en que la Trinidad diabólica, ¿quién es la Trinidad diabólica? El anticristo, el falso profeta y Satanás. Como que Satanás es el Padre, el anticristo es el Hijo y el falso profeta el Espíritu Santo. Entonces es lo mismo. O sea, Satanás quiere siempre imitar todo lo que Dios hace, ¿verdad? Parece que no es muy original. Entonces, durante ese tiempo, hay muchos convertidos por la predicación de los 144,000, el testimonio de los mismos creyentes gentiles, de los cuales ganarán la palma del martirio. Eso habla desde el capítulo 7. Según el capítulo 9:11, las langostas tienen como rey al diablo, es el ángel del abismo, que se le identifica dándole los nombres de Abadón y Apolión, en hebreo y en griego. Entonces él es el destructor, que es el Satanás, ¿verdad? Que dice la palabra, él vino para robar, matar y destruir. Y para entender el tiempo de la sexta trompeta, que es la que sigue a estas langostas, que es la quinta, pues la sexta trompeta debemos entender la revelación de los últimos, lo que sucede antes de las trompetas y de los últimos 3 sellos, al tiempo en que el cuarto y el quinto sello combinan los capítulos 12, 7 y 9 para poder entender lo que pasa. Hay que combinar lo que dicen los capítulos 12, 7 y 9. Y es el mismo suceso, visto de 3 ángulos. Uno ve a los 4 ángeles, le dice deténlos, voy a sellar. El capítulo 7, el capítulo 12, lo que ve es que ya está a punto de ser raptado una parte de la iglesia que está siendo formada y que tiene las características de papá.
No nada más de mamá, mamá iglesia y papá Jesús. Pero la señora que no tiene las características de papá, pues esa no tiene por qué irse. No tiene nada de Jesús, parece que nada más la salvación. Pero actúa como la carne, actúa como el mundo y vive como el mundo. Entonces viene nada más ese evento, el capítulo 12, a confirmar que es el momento en que Satanás es enviado a la tierra, o lanzado, más bien no es enviado, sino lanzado a la tierra. En el capítulo 12 hay una batalla en los cielos para que Satanás sea enviado, y en el capítulo 9 dice que Satanás va y abre el abismo, eso le llama la quinta trompeta. Entonces el diablo cae, abre el abismo, libera a los terribles demonios que están en el abismo, afectan la salud de los seguidores del anticristo por 5 meses. Y después, de repente, en el capítulo 9, hay un altar de oro y un tipo de la intercesión divina, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es? Jesús. Está oficiando en ese altar, vienen 4 ángeles atados junto al río Éufrates, 4 principados demoníacos que fueron atados por orden divina para ser instrumentos del juicio de Dios en el tiempo preciso, para que el Éufrates sea secado en cumplimiento de la sexta copa, de la cual habla el capítulo 16. Pero en este momento lo que va a pasar es que por ahí los reyes del oriente van a pasar en ese río seco, va a ser como una avenida. Esos son otros, esos son magos, pero no son reyes, ni son 3. Bueno, ok, los 200 millones de soldados que van a venir por ese río seco, que van a pasar por ahí en el 9:16. No sé de qué me río, si va a estar terrible. Es un ejército horrible que viene como si fuera la sexta trompeta. Lo que se nos relata en el capítulo 9, la sexta trompeta, es lo mismo que vamos a ver cuando veamos en el capítulo 16, nomás se lo digo para que se acuerde, durante la sexta copa. ¿Qué ejército en la actualidad puede tener 200 millones de infantería que puedan caminar por ahí? Pues solamente puede indicarnos que sea China o que sea una alianza de China con alguien más, pero ese es el único ejército que puede estar cumpliendo con esas características, ¿no? Los otros hombres son los que integran las otras 2/3 partes del mundo, porque dice, y los otros hombres no se arrepintieron a pesar de todo lo que está pasando, ni adoraron a Dios y siguieron con sus cosas. Entonces, habla del resto del mundo. A pesar de que está terrible, está en una 1/3 parte del mundo, no es en todo el mundo. Pero las otras 2/3 partes siguieron con su idolatría, siguieron haciendo una religión mundial, un ecumenismo, de manera que todo nos lleva a Dios. Nada de que Jesús es Dios o que es el único camino, eso es mandar a la gente al infierno, a todos los que no creemos en Jesús. Así es de que esos están mal, esos cristianos, hay que perseguirlos, va a ser casi un delito ser cristiano en esa época. De hecho, van a perseguir y matar a los cristianos y muchos van a estar contentos de que lo hagan. Entonces dice la Biblia, Apocalipsis 24 y 25, dice el Señor Jesús, que muchos se entregarán unos a otros. Familiares se van a entregar y el amor de muchos se enfriará. Van a denunciar, este tal es cristiano, no está en la iglesia del anticristo. Imagínate. Ahí está batallando los de la alabanza para comprar equipito y que quién sabe qué. Y va a venir el anticristo. Yo les compro todas las bocinas, pero ahora van a cantar lo que yo quiera. Y va a haber muchos directores de alabanza que van a decir, a lo mejor sí es de Dios. Pero Satanás va a usurpar el lugar de Dios, el Padre, el anticristo, el de Jesús, y el falso profeta del Espíritu Santo. Estos hombres, por su condición espiritual, ya están condenados, y nada cuanto acontezca como una manifestación de los juicios divinos podrá llevarles al arrepentimiento. Como que están cegados y tienen algo en los oídos que ya lo que les digas ya no le entra. Ellos ya están llenos de su amargura, de su mundanalidad y convencidos de que ellos tienen la verdad, de tal manera que no los puedes
convencer de nada. El capítulo 10, también ya lo vimos, había un ángel fuerte que apareció y que antes de darle la profecía, porque viene ya lo último de la profecía, o sea, bueno, lo último, pero falta más de la mitad del libro en este capítulo, y recuerda a los hombres que Dios está lleno de gloria, que Él es fiel a los pactos, por eso tiene un arco iris ahí. El arco iris significa que Dios va a guardar su pacto, que Dios va a proteger a los suyos y que viene a juzgar sobre la tierra, pero a pesar de que viene con todo el juicio y toda la ira, Dios no se olvida de los suyos, ¿no? Entonces los 7 truenos revelan que no revela nada. O sea, los 7 truenos no dicen, no hables de los 7 truenos, no escribas de lo que viste. Esa es una revelación importante que en el contexto del verso 4 nos habla de que van a ser profecías para el pueblo de Dios durante la semana 70, o sea, durante la tribulación y la gran tribulación. Pueden ser para guianza y revelación a los 2 testigos. Los 2 testigos, acuérdate que funcionan hasta los 3 años y medio. Ahí termina su ministerio. Lo pueden ser para los integrantes de la novia, o sea, el hijo varón que va a estar ya a punto de ser raptado. Puede ser revelaciones para los que queden después, los gentiles y los judíos descendientes de la mujer. Quiere decir que van a ser evangelizados y cristianos, y aquellos carnales que se van a poner espirituales a pesar de que ya pasó el rapto. Y también puede ser indicaciones para que los 144,000 judíos evangelistas cristianos que ya creen en Jesús, por eso son mesiánicos, pues puedan tener su ministerio. Esos revelaciones pueden ser. Después viene el anuncio de la 7ª trompeta, el misterio de Dios consumado, y jura el ángel fuerte por el que es y que era. O sea, ese ángel no es Jesús. Muchos creen que es Jesús por las características que viene de gloria, pero es un ángel de alto rango. Esta trompeta 7ª, acuérdense que va a soltar las 7 copas. Promete que se va a cumplir el misterio, y un misterio pues es algo que sabemos que existe, pero no sabemos mucho, por eso es misterio. Si no supiéramos nada, pues no sabríamos que existe. Pero como sabemos algo, pero no sabemos bien, ese es un misterio. Un ejemplo de ello es cuando Pablo nos dice en Efesios 3, el misterio escondido desde los siglos, que era Jesucristo, el misterio de la iglesia de Jesús, y que le fue revelado. Y por eso él hablaba de la iglesia. Efesios 4, 5 habla de la iglesia, ministerios, de cómo la iglesia fue la esposa del Señor Jesús, como Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, es un misterio que los profetas no vieron. Imagínate que el profeta está acá en el Antiguo Testamento y lo que ve es que viene el Mesías, pero después viene el tiempo del rapto, o más bien después del rapto vienen los juicios, porque eso tiene que ver con los judíos. Pues no alcanzaron a ver todo el tiempo de la iglesia. Esos 2000 años se los brincaron. Por eso era el misterio de la iglesia. El misterio de Dios que se consumará totalmente develado ante los ojos de todos aquellos que esperamos en Él, es lo que habrá al final de todas las cosas para pasar por el tiempo hasta que el tiempo termine completamente y ya no sea más. Cuando dice el tiempo que ya no sea más, está hablando de que vamos a estar en cuerpo glorificado. Cuando tú estés en cuerpo glorificado ya no te va a importar cuánta edad tienes, no, porque vas a estar en una edad que va a ser perfecta. Dios te va a mandar a esa edad. Y ya con el capítulo 11 terminamos este repaso. Entramos en la segunda parte del paréntesis, donde viene entre la 6ª y la 7ª trompeta. La primera parte era el ángel con el librito. La segunda parte es los 2 testigos. Y los 2 testigos, acuérdate que se regresa antes del rapto. Todavía no pasa el rapto cuando está hablando de los 2 testigos. Y empieza a hablar del ministerio de los 2 testigos, de lo que van a hacer, de cómo a Juan se le ordena medir el templo, ¿verdad? ¿Para qué?
para que, dice, mide el templo y los que adoran en él. O sea que medir es como una especie de juicio, de vamos a medir, vamos a checar, para proteger, no es para juzgar, para maldad, sino para ver a quiénes vamos a proteger como señal de separación entre lo santo y lo impuro. Encontramos dos revelaciones aquí de cuándo será la novia, cuándo será el tiempo del rapto, cuándo surgirá el anticristo, ¿verdad? Son dos revelaciones importantes que vamos a ver más claras en el capítulo 12, ¿verdad? Los gentiles van a hollar la ciudad hasta 42 meses, dice la palabra de Dios, hablando de 3 años y medio. 42 meses son 12 por 3, 36, más 6, 42. Hablando de meses, 3 años y medio. Los dos testigos tendrán un ministerio de 1260 días. Si nosotros dividimos 1260 entre 30, también nos da 42 meses o 3 años y medio. El tiempo de los gentiles y de los testigos es el mismo. Es algo importante para checar. Creemos que los 4 capítulos más importantes del libro, como que son claves, el capítulo 1, que presenta a Jesús, el capítulo 11, donde los dos testigos tienen su ministerio, al mismo tiempo que la iglesia está siendo raptada, el capítulo 12, que habla muy claro del momento en el rapto, de qué sucede en los cielos, en el tercer cielo, en el segundo cielo y en el primer cielo, o sea, en la tierra. Y el capítulo 22, que ese ya vamos a ver que habla del cielo nuevo y la tierra nueva, todas las cosas nuevas, ¿no? Pero de estos 4 capítulos, de cómo lo interpretes, depende de cómo entiendas el libro. Las interpretaciones más terribles son las que se equivocan en el capítulo 12, o en los tiempos de los testigos y el 11, ¿verdad? Pero estos dos testigos tenemos que entender que no son Abraham, no son Moisés y Elías, ni es Enoc, son personas. Dicen, no, es que tiene que ser Moisés por las plagas, los tipos de plagas como en Egipto, y es Elías porque cierra el cielo y ya no llueve en ese tiempo. Como si Moisés y Elías supieran mandar plagas y cerrar el cielo. Ellos nomás hablaron, ellos no saben ni cómo pasó. Entonces, no podemos quitarle a Dios su gloria. Lo que va a hacer es, así como escogió a Moisés o como escogió a Elías, así va a escoger 2 judíos que ahorita a lo mejor ya andan por ahí predicando o descubriendo que Jesús es el Mesías. Y esos a lo mejor están en Nueva York, a lo mejor están en no sé, en algún lugar, en Guerrero, en Tlapa de Comonfort, en Monterrey, ahí por Vistahermosa, ahí en la sinagoga, o no sé, pero son judíos que son personas normales, que se van a convertir, que Dios los va a usar por el poder del Espíritu Santo, y que en el tiempo de la profecía, que obviamente Daniel no vio, Daniel nomás vio las 70 semanas, pero no vio la iglesia, se va a firmar un acuerdo, eso sí lo vio Daniel, que permitirá a Israel tener soberanía en Jerusalén, y si Jerusalén ahorita la ves así, en ese tiempo va a pasar eso. Ahora sí, ahora va a pasar eso. ¿Ok? Y van a construir el templo. Ese pacto que cada rato firman, que es de paz y que todos los blogueros y todo ahí en internet, todos, ay, parecen gallinas culecas, ¿verdad? Que acaban de poner un huevo. Que el pacto, que el pacto, que el pacto. Pues, ¿cuál pacto? No sirve para nada sus pactos. Cuando el pacto me permita ver esto, entonces sí. Hasta yo me pongo a orar más que antes. Hasta yo me convierto. Pero mientras con sus tonterías ahí, que el pacto de Clinton, y el pacto de Reagan, y el pacto de Donald, y el pacto Lucas. Eso no sirve. Pero bueno, cuando ese pacto me permita tener el templo de judíos, donde ahorita está la mezquita de Omar, entonces va a llegar el tiempo de darle lugar al Santísimo. Va a llegar al lugar santísimo más bien el anticristo, el líder político. Va a decir, oye, qué buen templo hiciste, a ver, dame chance de entrar. Y ahí se le mete el diablo y dice, ahora todos me van a adorar a mí. Y entonces los judíos se van a decepcionar de él. Muchos que habían creído que él podía hacer. Y ahí es donde empiezan los 144,000
que esos sí se van a quedar, I'm sorry, a evangelizarlos. Se van a decepcionar de ese líder. En ese tiempo, al final del tiempo de los 7 años, es cuando es la batalla del Armagedón. Por eso también otra cosa que pone todos locos a los de las redes, que no saben nada de escatología. Ay, que Rusia, que Estados Unidos, que ya se andan peleando y que ya están como Mayweather, puro rollo. No se hace nada. Ese Mayweather, ¿verdad? Parece muñequita. No le pegaron, ni siquiera se ganó sus millones, le hubieran sacado sangre tantita. Así están, pero así van a estar. ¿Por qué no se sueltan los bombazos de Rusia y de Estados Unidos? Pues porque están atados. Están atados porque Dios tiene atados a esos demonios. Pero en realidad va a llegar un momento que sí va a ponerse la cosa roja, la cosa fea, caliente, horrible. Y eso va a ser al final de los 7 años. O sea, todavía falta 7 años. O sea, las noticias de ahorita, que no te asusten, ¿verdad? Y menos esas gentes que no saben nada. Hubieron 4 decretos reales, va a haber un decreto real en aquel entonces. Estos 4 se diferencian por varias cosas. Todas tienen que ver con pactos firmados. Pero el decreto, que es el decreto de Nehemías capítulo 2, porque en Esdras 1, en Esdras 6 y en Esdras 7 hay decretos reales. O sea, siempre ha habido muchas firmas de tratados. Pero en Nehemías capítulo 2 dice que el decreto, que el tratado de paz tiene que ver con la ciudad de Jerusalén y tiene que ver con la ciudad de Jerusalén y con el construir ese templo. Va a tener que ver con la ciudad. Porque el que tenga que ver con nada más con esta tierra o con paz normal y que ya no se peleen, eso no sirve. Tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Cuando tenga que ver con la ciudad de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén hay un área que se llama el área del templo. Y cuando ese pacto permita a Israel tener soberanía sobre la ciudad de Jerusalén, entonces empiezan lo que es la semana 70. No empieza antes ni después. Empieza en el momento que firmen un pacto que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén y que le da la capacidad a los israelitas de construir el templo. Entonces, ya para terminar, acuérdese que Apocalipsis 11, del 7 al 14, corresponden a los últimos días de la tribulación. Es el inicio de la gran tribulación, por lo tanto es la misma referencia profética de Apocalipsis 13, 7, donde dice que el anticristo, la bestia que sube del mar, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos y vencerlos? Los 2 testigos. Los 2 testigos. Los 144 van a tener un sello y ellos van a ser protegidos, pero los 2 testigos los van a matar. Los van a balacear o no sé qué les van a hacer, pero van a quedar los cuerpos tirados en medio de la plaza. Y en ese momento, tal vez la iglesia lo va a ver, tal vez no. Tal vez o antes sea raptada la iglesia. Pero si tú estás viendo, no te agüites, no quiere decir que te quedaste. Porque cuando esos van a pasar 3 días y medio y ellos se van a levantar. Y en ese momento que se levantan, todo el mundo va a estar por internet viendo ahí las cámaras y todo. Imagínate un escándalo que van a hacer las redes sociales, Twitter, y hasta a lo mejor va a haber uno ahí con el selfie de los 2 testigos tirados acá. Y de repente aquellos levantándose, se va a asustar cuando vea la foto. Y entonces dice que en ese momento, antes de que los vuelvan a bombardear, balacear, no sé qué van a querer hacer, van a ser llevados al cielo. Van a ser raptados. Tal vez ese sea el mismo momento que la iglesia. Si fuera el mismo momento, estaría raro porque nosotros entonces diríamos, si ya los mataron, ya están tirados, en 3 días y medio nos vamos. ¿Verdad? ¿Qué harías esos 3 días y medio? Te ponías a ayunar y a buscar al Señor. Ya no. Ahora sí, ¿verdad? Pero bueno, los cuerpos van a estar ahí. Es la misma referencia que hace Apocalipsis 13.
Y en ese momento, muchos dirían, bueno, pues si Apocalipsis lo dice, pues todo el mundo lo va a saber para ese tiempo. Pero ya están ahorita desacreditando, no sé si ya viste la película de Nicolas Cage. En esa película, esa película parece que está producida y dirigida por el diablo. Dice la película, en lo que yo entiendo, que si aterriza un avión, aunque venga la tribulación, ya la hiciste. Porque cuando iban batallando en el avión, por eso fue el problema, porque el piloto era cristiano y se lo llevó, era de la novia, se quedó sin piloto el avión. Pero Nicolas Cage, con todo su habilidad y todo, pudo aterrizar el avión. Y después de aterrizar el avión, pudo encontrar a su hija. Y ahí termina la película. Como que ya, se salvó. Si ahí viene todo lo malo. Por eso es que para ese entonces el mundo va a estar ciego. Esas películas que a veces nos dan mucho gusto. Ay, mira, están poniendo cosas de la Biblia. No, hombre. Están endureciendo a la gente y diciendo, no, pues mira, si me toca, me tocó, pero ¿qué tal si el piloto aterriza el avión bien? ¿Te pueden salir con esa tontería? ¿Se van a salvar? Porque en el momento del rapto andaban volando. Como quieran. Los gobiernos del mundo estarán siendo dominados y absorbidos por el gobierno mundial del anticristo. Las sociedades estarán en caos por tanto fenómeno natural, tantas cosas terribles que están pasando, sequías, calentamiento global, terremotos, todo eso va a tener distraída a la gente. Si nomás agarrando al Chapo ya todos están distraídos ahí. Imagínate con todo lo que va a estar pasando. Nadie se va a acordar de la doctrina. Con el Powerball, ¿cómo es? Esos millones. Con la lotería. El gordo de la lotería. Pero aquellos de la iglesia que hayan aprendido a vivir en fe podrán ver la mano poderosa de Dios, cuidando, supliendo, ungiendo como nunca sus vidas. Ese va a ser un tiempo maravilloso. Esos 3 años y medio que el Señor nos permita vivirlos, los primeros obviamente. Va a ser un tiempo maravilloso donde va a haber muchos testimonios, donde el cristiano carnal se va a ir al mundo definitivamente, pero el espiritual se va a acercar más a Dios, como que ya no va a haber tanto tibio, como es ahorita el tiempo de la iglesia laodicea, ¿no? Entonces, pero bueno, pues que el Señor nos ayude para que podamos irnos, subir al cielo, y tener esa experiencia de estar con Jesús. ¿Alguna duda o pregunta? Ahora sí no di chance de dudas ni preguntas, ¿verdad? Porque pues me puse ahí a hablar como perico, pero la próxima semana vamos a estar más tranquilos, si Dios quiere. Y vamos a ver, ya vamos a empezar con el capítulo 12. Entonces, ¿dudas, preguntas? Pues vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de ver tu palabra, Señor, y de analizar, Señor, las cosas que en ellas están escritas. Danos sabiduría e inteligencia para saber lo que tú quieres que nosotros sepamos, para entender las cosas que has puesto en ellas y que sea de bendición, como dice tu palabra, al que lee, al que oye y al que habla de la profecía. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, bienaventurado el que escucha, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía. Ayúdanos, Señor, a tener esa dicha de poder, Señor, no solamente leer, sino escudriñar y llegar, Señor, a la verdad tuya, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por aquellas personas que están en necesidad, ayúdanos a prepararnos para el Día del Amigo, ayúdanos a prepararnos para hacer tu obra,
Pon el conocimiento tuyo en nuestros corazones y en nuestra vida. Bendice a la iglesia, Señor, donde quiera que se encuentre, trabajando, estudiando, descansando, lo que estén haciendo en este momento. Y ayúdanos, Padre, para poder, Señor, agradarte en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar juntos y de alabarte y de escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos acompañes donde quiera que vayamos. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.